En primer lugar, como dije al principio, son buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? En primer lugar, vamos a hablar de un texto de la Biblia que se encuentra en Juan 3:16. Ya anteriormente he hablado de este texto y lo he hablado en el tema del amor. Así que si usted quiere verlo, puede buscar en El despertar del alma por José López, El amor. Que aquí puede encontrar ciertos aspectos que doy acerca de este pasaje. Bueno, hay buenas noticias para usted. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único, unigénito Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso saber que aunque nosotros somos mortales, en cierto modo vamos a morir. No somos inmortales porque vamos a experimentar la muerte. Pero aquí en este texto nos dice que entraremos prácticamente a la inmortalidad. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener vida eterna. ¿De qué manera vamos a tener vida eterna? ¿Cómo vamos a pasar de lo mortal a lo inmortal? ¿Verdad que es un gran paso? No es un paso pequeño, es un gran paso de lo mortal a lo inmortal. Pero a través de esta palabra inspirada por Jesucristo a los apóstoles, San Juan capítulo 3 16 dice que para que todo aquel que en él cree, fíjese bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es creer en Él. Y eso no es fácil. Podemos creer que hay árboles porque los vemos. El agua pues nos moja, ¿no? Porque el agua moja. Podemos creer eso porque pues lo sentimos en el cuerpo. Podemos creer que tengo hambre y como y entonces me sacia el hambre y yo lo creo porque me sacia el hambre. ¿Verdad? Tengo dinero y lo tengo y lo palpo en mi mano y voy y gasto mi dinero en lo que yo quiero, en lo que necesito. Y creo en el dinero, ¿por qué? Porque lo estoy viendo. Entonces, a veces nosotros somos como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tuvo que hacer un paréntesis en su vida para llegar a Tomás y decirle, Tomás, porque no viste, no creíste, pues yo te voy a demostrar. Ven. Y tomó su mano y metió la mano, quizás no toda la mano, pero experimentó adentro del cuerpo de Jesús sus dedos tal vez. Y ahí experimentó y creyó. ¿Por qué? Porque lo estaba tocando. Pero bienaventurados aquellos, dice, que sin haber visto, creen. ¿Cuál es vamos a decir, el premio por, por no ver? Es doblemente feliz, bienaventurado. En cierto modo, pues, yo creo que usted puede creer a esta gran verdad. ¿Puede usted darle cabida en su corazón? ¿Puede usted entender con su mente hasta dónde llegan estas palabras? Estas palabras están escritas para usted y para mí, y para todo aquel que las lee, aún para los judíos. Los judíos todavía, muchos de ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús, que Jesús es el Mesías prometido. Pero sin embargo hay mucho pueblo judío que ha creído en él. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque están creyendo en el Mesías, creen en él. Entonces, a través de la historia, a través del mundo en el que vivimos, hemos pasado
muchas etapas y generaciones a través del tiempo. El hombre ha ido prosperando en lo material y ha ido mejorando grandemente también en su vida personal. Ya no es el mismo primitivo de antes, ahora ya maneja la tecnología de una manera tan fácil como un niño de 2 años. Yo tengo un nieto que se llama Michael. Tiene 3 años. Y en sus 3 años él toma el teléfono y empieza a buscar lo que él quiere ver en el teléfono. Digo, hace, hace 50 años yo no miraba ese tipo de pensamiento o de reacción en un niño de 2 años. Estaba todavía niño. Estaba que no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba niño, no tenía el concepto de lo que ahora es. Pero ahora vemos a los niños que han tecnológicamente en su mente han ido progresando. Y no digamos al hombre, a los jóvenes, a las familias. Entonces, usted puede creer esta gran verdad. Usted puede darse cuenta de lo que sucede en el medio ambiente. Y sigamos leyendo el plan de salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Primero, hay 4 verdades que Dios quiere que usted sepa. 4 verdades que son característicamente importantes para la salvación. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Ha entregado al ser humano esta revelación. Los textos que usted va a leer a continuación han sido tomados directamente de las Sagradas Escrituras. Usted puede buscar su Biblia y buscar los textos y comprobarlo con usted mismo. ¿Qué es el plan de salvación? En primer lugar, dice esta parte que es muy interesante, dice que todos hemos pecado. El primer punto. ¿Por qué hemos pecado? Nos hemos apartado de Dios. Mencionaba al principio que por regla o requisito es importante creer. Dice, para todo aquel que cree en Él, en Jesucristo. Entonces, el requisito es creer en Jesús, ¿verdad? Entonces, si tú no crees en Jesús, si tú no crees en el sacrificio que hizo en la cruz, entonces usted automáticamente va a actuar contrario a la salvación. ¿Y qué es lo contrario a la salvación? Vivir en condenación. ¿Lo asimiló? Lo contrario a la salvación, vivir en salvación, lo contrario a eso es vivir en condenación. ¿Por qué? Porque usted no cree. Simple y sencillamente porque usted no cree en el que dio su vida en la cruz del Calvario para darle salvación a usted y a mí. Por su sangre fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades. Dice que su boca no la abrió delante de los que lo estaban maltratando. ¿Por qué? Porque si Él se quejaba, si Él hacía algo, Él podía determinar en ese momento que todos los que estaban alrededor de Él murieran. Él tenía el poder, Él tenía la autoridad de quitarle la vida a todos los incrédulos. Pero no lo hizo, no abrió su boca. Dijo, si la abro me lo voy a echar a todos. Entonces, para no hacer eso, tuvo que aguantarse y decirle al mundo a través de este texto
que somos pecadores. Y como somos pecadores no merecemos en ninguna manera quizás el perdón de Él. Pero bueno, vamos al texto a ver qué dice. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. No dice uno, dos, tres, un pueblo, dos pueblos, una ciudad, tres ciudades. No, dice todos. Y entramos todos con el mismo uniforme. Ahí entramos todos sin pérdida, con la misma identificación, pecadores. No hay vuelta a Dios ahí. Ahí no puedo decir yo no he pecado. Yo no le echo mal a nadie. Yo no le hago mal al prójimo. Yo, yo me porto bien. Soy un buen esposo, soy una buena esposa, soy un buen hijo, una buena hija. Soy un buen jefe en mi trabajo. Respeto a los demás. Sí, eso está bien. Pero ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús tiene la solución a tu problema del pecado? Porque el pecado tuyo no va a ser lo que has dicho. El pecado tuyo es el ignorar a Dios. El pecado tuyo es no creer en Dios. Puedes creer en Dios como todos creen. Y dicen, no, yo creo en Dios. Dios está en el cielo, está en todo lugar. Está allí y Él me oye porque pues estás allí en los aires. No es así. Categóricamente dice el texto, por cuanto todos pecaron. O sea, no está suponiendo, no está tratando de decir algo como, quizás, tal vez. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son palabras fuertes. Espiritualmente hablando, si usted no las cree, usted va a sufrir las consecuencias de no creerlo. Así es, todos somos pecadores por naturaleza y por lo tanto nos encontramos alejados de Dios. Por esta razón no podemos alcanzar la vida eterna. Usted va a morir mortal, pero va a pasar sus días de inmortalidad en condenación. Porque el alma, en cierto modo, no muere. El alma que pecare, dice la Biblia, esta será condenada. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Cuál es lo que usted quiere escoger? ¿Vivir en salvación o vivir en condenación? ¿Qué es lo que más le gusta? Si vivir en salvación le da felicidad, paz, placentero, y Dios provee y Dios está ahí con usted, esa es una gloria experimentada aquí en la tierra. O quiere vivir maldito, quiere vivir en pecado, quiere vivir haciendo el mal, ignorando a Dios, y que al final de todo este fruto, de todo esto que está cosechando, su fruto va a ser en el infierno. Le guste o no le guste oír esa palabra, pero va a ser el lugar donde van a ir los pecadores, los que no tengan un contacto personal con Jesucristo. Por esa manera, yo creo firmemente que nosotros debemos de prepararnos para ese evento. Hace pocos días también grabé un video que se llama Amós 4:12. Y Amós es un libro escrito por el profeta Amós, un profeta que murió en el año 745 antes de Cristo. Pero él dio una palabra muy específica
a través de los años, esa palabra se cumplió. No solo quizás en una parte, ¿no? Se ha de ver en varias etapas del tiempo que hay desde que Amós dio esa profecía. Han de haber pasado sucesos donde esa profecía se cumplía. Pero yo lo relaciono con la gloria que tenía Israel en ese tiempo acerca del templo de Jerusalén. El templo era la gloria de los judíos. El templo era lo más sagrado que tenían. El templo era algo especial y valioso que el mundo o el país de Israel tenía. Lo, y, lo, y los discípulos se lo dicen a Jesús. Le dicen, mira maestro, qué hermoso el templo. Qué lindo se ve. Sus murallas. El oro brilla por fuera y por dentro. Es algo que nosotros, los judíos, nos sentimos, pero contentos. Y quizás alcanzaron a decir, porque Dios está allí. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dentro del templo o al lado de ellos? Hay muchos que piensan que Dios nomás está en el templo, que Dios está allí en una casa bonita, en un templo que brilla, en un templo que tiene cuadros, un montón de estatuas y todas las adoran y tocan las estatuas y salen bien píos de ahí, bien santos. El templo llegó a ser un medio de idolatría para los judíos. Eso era todo. Pero no era el templo donde Dios realmente quería estar. Y les dice Jesús, ¿veis todo eso? Qué hermoso se ve. ¿Ah? Cómo se levanta el imponente el templo de Dios. Dice, pero les digo ahora que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida de ese lugar. Los judíos pensaron que Jesús, dijeron, ¿y este? ¿Por qué habla así del templo? ¿Por qué no se alegra con nosotros de que tendremos el templo de Jehová? Ellos hablaban de que tendrían muchos años con el templo y quizás pasaría la inmortalidad o la eternidad del templo de Jehová. Pero Jesús no está hablando de eso. Precisamente por esto estamos leyendo. Todos hemos pecado. Ese tiempo, el año 70 después de Cristo, el templo fue rodeado, la ciudad santa fue rodeada y no solo un ejército, sino que varios ejércitos rodearon Jerusalén y atacaron Jerusalén, derribaron sus muros, hicieron lo que quisieron, mataron a miles de personas, destruyeron el templo, arrancaron los ladrillos o todas las piedras del templo, los candelabros, todo el oro, el lugar santísimo. Pues lo único que no se llevaron fue el arca, porque ya no estaba ahí. Alguien la tomó, quién sabe a dónde se la llevó. Todavía no lo saben. Hay algunos que tienen teorías y cosas así, que el arca del pacto está en tal lugar, y en Antioquía y no sé dónde más. Pero bueno, no nos importa en realidad, en cierto modo, dónde esté el arca. Lo que me importa a mí, sinceramente, y debe de importarle a usted, es que usted tiene un corazón. Y dice el Señor, cuida de tu corazón porque de él mana la vida. Y Él quiere ser un inquilino, un permanente habitante de su corazón. Él no quiere nomás un corazón para pasajero, un apartamento donde vive mientras estudio y me voy. Él quiere su corazón y ese es el arca de nosotros, de Él.
nosotros somos el arca donde mora Jesús, donde mora Dios. Dios está con nosotros. Lo dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, los que conocieron a Dios, es un destino, ¿no? El destino del hombre. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Es decir, los que viven separados de Dios y rehúsan creer a la persona y obra de Jesucristo están destinados para la perdición eterna. Así es y así será. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que, por esa razón, dije al principio, quiero que todos se acuerden de esto, que no se olviden de esto. ¿Cuál es el remedio de Dios? ¿Cuál es la solución de Dios para ese problema espiritual? El pecado no es algo que se ve, se obra y sale del corazón. Dice la Biblia que de la boca del hombre o del corazón del hombre salen las malas palabras, el chisme, el asesino, la droga, todo. Y eso contamina al hombre. Entonces Dios no puede estar ahí, porque Dios no puede participar de esas cosas. Dios es todo lo contrario a eso. Pero el remedio de Dios dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Como dije al principio, mencioné el libro de Isaías, que no abrió su boca delante de los que lo estaban triturando, dándole golpes. No abrió su boca. Si lo hubiera abierto, quién sabe, quizá ni estuviéramos nosotros aquí. Si hubiera arrepentido de la creación que hizo y hubiera terminado con el mundo y hubiera buscado otro planeta donde ir a buscar, porque aquí de aquí ya no sirve. Para Dios no hay nada imposible, el dueño del universo, Él es todo. Entonces, tan grande fue su amor, el amor de Dios, que Él mismo hizo en la persona de Jesús para poder morir por nosotros en la cruz y sufrir así el castigo de nuestros pecados. O sea, que Él cargó sus pecados, los de mi familia, los de mis vecinos, los trabajadores de allá, los míos, los de toda mi familia, pero con la condición que dije al principio, para todo aquel que cree. Entonces, Dios hizo todo eso. Y aunque Jesucristo murió en nuestro lugar, sabemos que también resucitó al tercer día para así hacer efectiva nuestra salvación. Sepultó los pecados ahí para siempre. Salió de ahí limpio y dejó los pecados de donde venían, en el infierno. Porque todo aquel que hace pecado es del infierno. Todos pueden ser salvos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos pueden ser salvos, claro. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. La voluntad y el deseo de Dios es que todas las personas reciban salvación y comprendan el mensaje de su palabra. Eso es todo. Abra su entendimiento, procure comprender
la magnitud de la salvación y dele gracias a Dios por abrir su mente para entrar a una nueva vida. Deje la vida vieja, la vida pasada, la donde no le importaba, lo que hiciera parecía que estaba bien, que todo lo bueno era malo y lo malo era bueno. Así que Jesús dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El ser humano, usted y yo. En Lucas 9:10. La religión no puede salvar al hombre, solo Jesucristo puede hacerlo. La religión ni siquiera habla de salvación. La religión nomás habla de que Jesús es bueno, que Jesús es lo máximo, que Él me oye desde el cielo, no importa quién sea pecador o sea salvo. Él oye a todos los humanos en sus necesidades y Él les provee y todo es maravilloso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al cielo y que procuremos ir al cielo porque allá va a estar Dios esperando. Todo lo contrario a lo que dice el texto, ¿no? He venido a buscar y salvar lo que se había perdido, al ser humano. Pero San Juan 1:12 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una diferencia entre el pecador y el hijo de Dios. Todos son humanos, claro. Todos somos humanos, todos comemos, todos hacemos lo que sea, como cualquier otro. Pero estamos aquí para poder decirle a usted que hay una separación entre el que es salvo y el que no es salvo. ¿Qué hacer para ser salvo? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Ese es el, ¿cómo se llama? El meollo del asunto. Que se arrepientan. ¿Verdad? Porque si no se arrepienten, entonces va a ser duro. En Hechos 17:30 dice eso. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿Qué es arrepentirse? Gráficamente puedo decirlo, es que usted viene caminando, usted se arrepiente de sus pecados, da un giro total al contrario y camina por el camino que Dios ha trazado. Ya no en el camino que usted cree que es el mejor, sino el que Dios ha puesto. Y ese camino es Él mismo. Es Jesucristo mismo, no es un camino físico. Es Jesucristo, el camino espiritual. El camino donde todos los hombres deben de caminar, pero deben de caminar limpios. Deben de caminar arrepentidos y vivir una vida de arrepentimiento, de frutos de arrepentimiento. No vivir una vida, ya me arrepentí, pero de vez en cuando he hecho una cana al aire y ya la hice. No. Jesucristo no es eso lo que hizo, lo que dijo. ¿Verdad? Ahora, el que cree en el Hijo, Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo, nunca verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. Usted puede decir que conoce a Dios porque lo oye. Usted puede decir que conoce a Dios porque va al templo y va y se congrega allí donde todos van. Pero como le dije, no entienden a veces lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque van y les hablan y les mantienen el alma. Ah, mira,
tranquilito, mi hijo, va bien ahí, nomás da, échale para acá la feria y entonces todos tranquilos. No piensan, ninguno de ellos, en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y que Dios va a separar las ovejas de las cabras. Va a pasar. Así que esos que no crean en Jesucristo nunca verán la vida, sino que el enojo o la ira de Dios será sobre ellos. Yo, en mi opinión personal, no quiero pasar por la ira de Dios. Me imagino que cuando me vean me va a hacer en la cabeza, ¡oh! Te vas para abajo. Y ni modo. Se me van a calentar los pies en el primer momento y después todo el body, todo el cuerpo. Acuda al Señor Jesucristo confiando en su palabra. ¿Ok? Él mismo hizo la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Interesante, ¿no? Que Él nos va a hacer descansar. Va a quitar la carga que tenemos. Y la carga del pecado, créame, pesa. Pesa. Porque para que usted crea, sabiendo que va a dejar a sus amigos, sabiendo que va a dejar la cerveza con fulano, mengano, sabe que ya no va a salir a las fiestas, que ya no va a acostarse con otra mujer, que no con su esposa, que no va a abandonar a sus hijos, no va a abandonar a su familia. Todo está ahí. Entonces, como usted ama esas cosas, le va a costar decidir venir a Jesús. Pero Dios le da la fortaleza. Dios le da la tranquilidad y la paz para que decida. Dios no lo deja hundido en el pecado y en el temor o en una incertidumbre, sino que Dios es relevante en todas las cosas. Pídale perdón por sus pecados y acepte el regalo de la vida eterna que Dios hoy le ofrece. Todos los que en Jesucristo creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Romanos 6:23. Si usted ha entendido el plan de salvación y desea aceptarlo, diríjase en oración al Señor Jesucristo y dígale: acudo a ti, Señor Jesús. Sé que mis pecados me alejan de Dios. Por eso confieso mi culpabilidad y me arrepiento de todo corazón. Creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme salvación. En estos momentos te pido que me perdones, que me libres de la condenación y me des la vida eterna. Ahora te entrego todo mi ser y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si usted ha hecho esta oración, fe y sinceridad, y desea más de Dios, siga orando. Clame a Dios todos los días, lea la palabra de Dios, busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y donde le muestran a Jesucristo tal y como Él es, el Salvador del mundo y que perdona pecados y que usted es un pecador y que necesita de Dios. Hasta aquí dejo este programa. Dios les bendiga. Dele un like si a usted le parece bueno este contenido. Así que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo programa. Amén.